Hace unos días hablábamos con Anaí Tanguiquian, recordarán esta joven de Mar del Plata que estaba acosada por una expareja y se había tenido que ir incluso de la ciudad frente al temor de que esas amenazas y ese hostigamiento pasara a mayores. Finalmente, bueno, su agresor fue detenido y estamos en comunicación con el juez Juan Francisco Tapias, el juez de garantía que, bueno, le negó la excarcelación. Interesante para hablar con él sobre ¿qué herramientas tiene la justicia en estos casos cuando no se cumple las órdenes de restricción de acercamiento? En estos días que estamos tan sensibilizados con la temática y la problemática de la violencia de género y tantas veces vemos la impunidad de la justicia frente a las agresiones que sufren las mujeres y las denuncias que hacen, vamos a intentar entender un poquito qué es lo que puede hacer la justicia en estos casos. Buenas tardes, doctor. Mariana Carvajal lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mariana. Bueno, un gusto saludarlo y, bueno, quería saber, en este caso puntual, usted decidió mantenerlo detenido al agresor de Anaí, a su expareja, que durante 2 años el relato era escalofriante en relación a las actitudes que había tenido, hasta incendiarle la casa, entre otras cosas, y usted decide mantenerlo preso. En otros casos hemos oído, hemos visto, las mujeres han denunciado, no pasa nada. ¿Por qué en este caso sí? Bueno, en primer lugar, como usted menciona, cuando el Estado no responde en tiempo y forma a los compromisos internacionales asumidos en la materia, la violencia contra la mujer se convierte en violencia institucional, ¿no? Porque es el Estado el que está omitiendo el cumplimiento de una obligación asumida a través de leyes internas, pero además a través de tratados internacionales. Está claro que el Poder Judicial tiene una multiplicidad de herramientas para intervenir, evitando que aquellas conductas iniciales de primero control, primero de violencia menor, por así decirlo, se transformen en violencia física y sobre todo evitando que esto pueda derivar luego en un femicidio o un intento de femicidio. Esas herramientas son a través de primero los tribunales de familia, como sucedió en el caso concreto, donde se intervino imponiendo restricciones de acercamiento. Luego de la justicia penal, cuando ya se cometieron delitos de acción pública que motivaron que una jueza de garantía se impusiera también una restricción de acercamiento. Y la última opción que suele haber en estos casos, que es la cárcel, aparece como inevitable cuando el propio agresor manifiesta una conducta coherente y coincidente y sistemática en violar todo tipo de restricción y de norma. Es una obligación del Estado intervenir activamente, no solamente en resguardo, como yo decía, de los derechos de la mujer, sino también en la propia asunción de los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará. Pero usted habrá visto, seguramente se habrá enterado, cuántas veces hay mujeres que han sufrido situaciones como la de Anaí, a veces incluso más grave o con otras características, y llegan a situaciones extremas como tener que dar su testimonio a un medio de comunicación o subir su testimonio a una red como Facebook, porque se sienten inseguros frente a la inoperancia o la inacción de otros operadores de la justicia. ¿Por qué algunos no actúan o no escuchan a las mujeres cuando realmente están denunciando situaciones de alto riesgo? Bueno, podríamos decir dos grandes ejes de análisis a lo que usted pregunta. Primero, la cuestión central, que es la ausencia de capacitación de los operadores del Poder Judicial en una perspectiva de género, que analice esta problemática que es completamente diferente a trabajar, por ejemplo, un delito contra la propiedad, ¿no? En consecuencia, eso ya implica pensar en la declaración de la víctima en términos de evitar una revictimización. Claro. Y en segundo lugar, también implica analizar la jurisprudencia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, donde, por ejemplo, en el caso de los femicidios de la ciudad de Juárez, remarcó que el deber de los estados que han suscrito este tipo de convenciones es intervenir no solamente desde que hay una denuncia penal o una denuncia en una comisaría, sino también intervenir cuando un caso trasciende públicamente, por ejemplo, como usted mencionaba, en redes sociales, y que comienza a generar un deber de intervenir por parte del Estado, es decir, una obligación positiva, remarcado, insisto, a través del fallo Campo Algodonero o a través del fallo María da Peña, que implica, insisto, la intervención del Estado para garantizar los derechos de la víctima y para evitar que ese ciclo de violencia se vaya profundizando. Lamentablemente usted sabrá, doctor, que no todos han estudiado la Convención de Belén do Pará, la Convención CEDAW, que son las convenciones que protegen los derechos humanos de las mujeres y que están algunos de ellos incorporados en la Constitución Nacional o son leyes en Argentina además, y nos encontramos con situaciones
situaciones de extrema inacción o impunidad y casos que terminan lamentablemente después en femicidio. Sí, y eso obedece, como yo le mencionaba, múltiples razones. Primero, la más básica desde la formación académica, de las universidades, donde no hay, a veces en las materias de derecho penal, una orientación con perspectiva de género que permita entender que es completamente diferente, como yo le decía antes, un delito contra la propiedad y la forma de investigar y de tratar algún tipo de estos hechos respecto a lo que significa una violencia sexista o machista. Y en segundo término también, muchas veces en la actividad judicial no existen protocolos, esos protocolos no son conocidos para los operadores judiciales y se termina desde el Estado generando una revictimización o poniendo al Poder Judicial como cómplice de los resultados lesivos que pueden suceder por no haber intervenido en tiempo y forma. Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos, por clarificarnos y por ayudarnos a pensar. Por nada, buena tarde para ustedes. Bueno, ahí estaba el doctor Juan Francisco Tapia, juez de garantía de Mar del Plata, un juez que ha incorporado la perspectiva de género, y acá vemos la importancia de que la justicia empiece a sensibilizarse con estas temáticas y empiece a meter la perspectiva de género en sus decisiones, y no tenemos fallos como el que ayer nos horrorizábamos y nos seguimos horrorizando de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, donde le redujeron la pena a un abusador porque el niñito decía que ya había sido abusado por su padre y tenía una supuesta orientación sexual homosexual.